Tú siempre estuviste en segundo lugar. Me lo soltaste una noche en la que, según yo, hacíamos planes para el futuro. Lo dijiste con esa calma tuya que siempre me turbó. Y yo me quedé mirando tus labios mientras escupías cada palabra. Pensé en responderte con un grito, con una rabia sorda que me quemaba por dentro. Pero, en ese instante, lo único que dije fue, no soy tu juguete. Y me sorprendió la serenidad de mi voz, como si la furia no encontrara modo de estallar. Entonces, la lucidez me golpeó. No sé de dónde saqué el coraje para quedarme de pie, sosteniendo tu mirada, mientras en mi interior algo se deshacía a pedazos. Fue el comienzo de una pesadilla que ya no podía ignorar, un laberinto de engaños del que no habría regreso. Quiero dejar constancia de cada hecho, hablar como si estuviéramos ante un juez, una cámara grabando cada declaración, cada matiz de mi voz. Tengo que hacerlo, porque si no lo hago, mi historia quedará reducida al silencio. No sé exactamente cuándo empezó todo, pero sí sé cuándo lo descubrí. Fue una tarde cualquiera, salí del trabajo más tarde de lo previsto. Llovía, y recuerdo que el ruido de las gotas me ensordecía mientras corría bajo el paraguas para llegar al edificio de nuestro departamento. Abrí la puerta de la planta baja y pensé que me aguardaba el calor de mi hogar, el abrazo de mi hijo, tu sonrisa cansada. Pero no fue así. La luz del pasillo parpadeaba. Estaba en penumbras. Entonces vi un destello rojo en la esquina, la cámara de seguridad recién instalada por la administración del condominio. La habían puesto tras varios incidentes de vandalismo en los últimos meses. Nunca imaginé que capturaría algo que destrozaría mi vida. Subí los escalones y, al pasar junto a la puerta de servicio, escuché unos ruidos ahogados. Al principio pensé que era la vecina peleando con su perro, otras veces. Los vecinos se quejaban de discusiones y golpes en la escalera. Pero este sonido era distinto. Se oían jadeos, algo casi animal. Me congelé. Un calor extraño empezó a subir por mi garganta. Di unos pasos con sigilo y asomé el rostro. Ahí estabas tú, con él. Mi amigo. Mi supuesto hermano de vida. Sin pudor, con la ropa medio abierta, sus manos sobre tu cintura, tu respiración entrecortada. Aquellos gemidos contenían algo crudo, desesperado. Te aferrabas a su cuello como si te diera oxígeno. Él murmuraba palabras que no alcancé a entender. Tal vez fueron susurros sucios, tal vez promesas de pasión. Y me quedé clavado, sin saber si avanzar o retroceder. De pronto, uno de ustedes se movió y se encendió la luz automática del sensor. Fue solo un segundo. Los vi a ambos con absoluta claridad, tu rostro encendido, tus labios hinchados, la camisa del mal abotonada, tus piernas ligeramente abiertas, tu falda recogida hasta más arriba de lo que debiera. Noté la tensión de su mano agarrando firmemente tu cadera, y ese movimiento casi imperceptible que revelaba la urgencia de un deseo que no me pertenecía. Sin pensarlo, retrocedí y salí corriendo escaleras abajo. Creo que no me vieron. O puede que sí, pero estabais tan absortos en vuestra propia lujuria que no os importó nada más. En esos segundos, mi cabeza dejó de razonar, se nubló todo en un murmullo de latidos y vértigo. Solo recuerdo que la puerta principal se me hizo un muro infranqueable. Me temblaban las piernas mientras intentaba girar el picaporte. Al final, salí a la calle, con la respiración a trompicones, sintiendo que la lluvia se mezclaba con mis lágrimas. Jamás, en mis peores pesadillas, habría imaginado que tu traición fuera tan explícita, tan cercana, tan descarada. Ahí, en la escalera de nuestro edificio, un lugar donde cualquiera podía veros, incluyendo a nuestro hijo si hubiera subido de jugar con los vecinos. Ese atrevimiento me aplastó el pecho. Llegué a mi coche y me quedé dentro, empapado, mirando las gotas que caían en el parabrisas. Me sentía sucio, humillado. No podía concebir la idea de entrar al departamento y enfrentarte. Pensé, ¿qué diré? ¿Cómo preguntarle por esto? ¿Cómo exigirle explicaciones sin perder la cabeza? Entonces recordé la cámara. Esa pequeña luz roja en la esquina del pasillo. Todo estaba grabado. Mis manos empezaron a temblar otra vez. Sabía que no necesitaba más pruebas que mis propios ojos, pero en ese instante supe que la mentira tendría fecha de caducidad. Podrías negarlo, podrías decir mil cosas. Pero la cámara mostraría la verdad, con toda su crudeza.
Pasaron unas horas antes de que reuniera fuerzas para volver a casa. Cuando entré, tú estabas en el sillón. Te habías cambiado de ropa y sostenías un libro en las manos. Una escena mundana, casi inocente, como si nada hubiera pasado. Te miré sin decir palabra. ¿Va todo bien? Preguntaste, levantando la vista del libro. Recuerdo haber dado un paso hacia ti y luego quedarme quieto, como si me hubiera petrificado la sangre. Me tragué la rabia, apreté los dientes. No, pensé, no está bien. Pero preferí callar. Quería pensar, trazar una estrategia, contener mi furia. No iba a estallar así de simple. Tenía que entender el alcance de tu engaño. Llegué un poco tarde, contesté al final. El tráfico estaba imposible. Tomaste eso como una excusa válida y volviste a tu lectura, tranquila. Como si tus manos no hubieran tenido aferrado el cuerpo de otro hombre minutos antes. Como si tus labios no hubieran estado manchados con el sabor de su saliva. La noche se hizo interminable. Yo en la cama, fingiendo dormir, y tú a mi lado, dándome la espalda, con la respiración regular. La furia se acumulaba en mis entrañas. Pensaba en nuestro hijo, acostado en su cuarto, inocente, ignorante de la tormenta que se avecinaba. Pensaba en mi amigo, cuyo rostro me vino a la mente con cada latido del corazón. Ese hombre, con quien compartí tragos, conversaciones, confidencias. Me sentía un imbécil. A la mañana siguiente, no pude fingir normalidad. Te dije que saldría temprano para ocuparme de unos asuntos de trabajo. Me miraste con la sospecha pintada en los ojos, pero no hiciste preguntas. Fui directo a la oficina del encargado de la administración del edificio. Pedí revisar las grabaciones de la cámara, argumentando una supuesta intrusión. El administrador no puso reparos, me dejó ver el metraje de la noche anterior. Y ahí estaba, la escena perfecta de la destrucción de mi vida. No vi el vídeo completo. No lo resistía. Me bastó constatar que habías sido tú. ¿Y él? Cuando salí de esa oficina, me temblaban las manos. El encargado me preguntó si debía notificar a la policía. Le mentí diciendo que no, que tal vez me había equivocado. Pero me dio una copia del fragmento, por si necesitaba pruebas de algo. No dije nada, solo la guardé en mi mochila y me marché con el estómago revuelto. Regresé al coche, respiré hondo y encendí el motor. Tenía en mis manos un documento irrefutable. Era como llevar una carga radioactiva en la guantera. Podía sentir cómo me quemaba por dentro. Era martes. No fui a trabajar, circulé sin rumbo por la ciudad, mis pensamientos aplastándome el cerebro. Me detuve en un parque y me senté en un banco, mirando a la gente pasar, padres con sus hijos, parejas jóvenes. Me sentí ajeno a todo. Comencé a recordar nuestros primeros años juntos, nuestras promesas, ese hijo que anhelábamos, tu sonrisa cuando te dije que me habían ascendido. Y ahora, todo hecho añicos en una escalera húmeda. Decidí que no podía soportarlo en silencio. Te enfrentarías a la verdad. Pero antes de hablarte, pensé, ¿qué hará ella cuando le muestre la grabación? ¿Negará? ¿Llorará? ¿Se arrodillará suplicando perdón? Me di cuenta de que nada de eso me interesaba. Algo dentro de mí ya estaba roto, como si no pudiera volver a creer en tus palabras. Sin embargo, mi rabia me empujaba a exigirte explicaciones. Así que volví al departamento. Entré y te encontré en la cocina. Estabas preparando un sándwich para nuestro hijo. Él, sentado a la mesa, sonriendo, hablándote de sus cosas del colegio. Hola, papi, saludó. ¿Has visto mis notas? Saqué 10 en la prueba. Felicidades, campeón, contesté, con la voz quebradiza. Crucé miradas contigo. Noté tu tensión. Me dijiste ocurre algo, con una voz que pretendía sonar casual. Me giré hacia nuestro niño y lo felicité otra vez, intentando no arrastrarlo a nuestro infierno personal. Cuando el pequeño salió corriendo al salón para encender la tele, tú y yo nos quedamos solos. Tus manos seguían en la barra de la cocina, sosteniendo el cuchillo con el que untabas la mayonesa. Te acercaste un poco. Raúl, te veo raro. ¿Te pasó algo en el trabajo? Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía un zumbido en los oídos.
Recordé mis palabras en el auto, exígele explicaciones. Pero no fui capaz de soltarlo todo en ese momento, no con nuestro hijo cerca. Así que respiré hondo. Luego hablamos, dije, casi entre dientes. Ahora no. Te vi tragar saliva, con la mirada cargada de duda. Luego, era una palabra demasiado grande. Marcaba un antes y un después. Pasaron los días, y yo me sumergí en una espiral de silencio. Te evitaba, llegaba tarde, y cuando coincidíamos en la casa, mi única respuesta era no quiero hablar de ello. Debí hacerlo de inmediato, lo sé. Pero había una guerra en mi interior, rabia, dolor, un deseo de venganza que me hervía en la sangre. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía su curso. Salía a trabajar, cumplía mis obligaciones. Pero las noches eran un tormento. Me mordía la lengua para no despertarte y gritarte a la cara todo lo que sabía. Ella debería confesar, pensaba. Si tiene algo de decencia, vendrá a decírmelo, a pedirme perdón. Me rogará que la escuche. Pero eso nunca pasó. Te mantenías distante, como si tus ojos esquivaran los míos por culpa o por soberbia, no lo sé. Y entonces sucedió algo que me dio el último empujón. Al cabo de un par de semanas, me llamaste a mi móvil un día, a eso de las 11 de la noche. Me atrapaste en la oficina, revisando unos papeles. Normalmente no te quedabas tan tarde en casa sin avisarme. Tu voz sonaba temblorosa. Raúl. No llegaste a cenar y no pude ubicarte. ¿Estás bien? Ese tono impostado de preocupación me molestó. Contesté con frialdad. Estoy en el trabajo. No te preocupes. Ah, vale. Es que... Te quería preguntar si habías visto un paquete que tenía en mi tocador. Un paquete con algo de ropa nueva. Recordé el conjunto de lencería que habías comprado hace poco. Cuando me lo mostraste, me dijiste que era para ocasiones especiales. Pensé que esas ocasiones especiales serían entre tú y yo, en un momento íntimo que nunca llegó. Pero ahora comprendía que lo habías usado con él. No. No lo he visto, respondí, y colgué. Sentí náuseas. Cerré los ojos, apreté los puños. Era obvio que lo habías perdido o tal vez lo habías dejado en otro lado. Y la imagen mental de ti, con esa prenda, junto a ese hombre, me perforó el cerebro. Aquello fue un detonante. ¿Suficiente?, me dije. Al día siguiente, te pedí que te sentaras en el salón, junto a la mesa donde habitualmente hacíamos planes para el futuro. Nuestro hijo estaba donde un vecino. Te pusiste nerviosa. Cerraste un poco la bata que llevabas encima y enredaste los dedos. Me senté enfrente, con la grabación en un USB. ¿De qué quieres hablar?, preguntaste con cautela. Saqué el USB y lo dejé sobre la mesa, sin decir nada. Te miré a los ojos. Tu expresión cambió, te pusiste pálida. Esto, dije, señalándolo. ¿Te gustaría verlo? No respondiste. Algo en tu mirada me lo decía todo. Estabas aterrada. Te levantaste de golpe, dando un traspié. Raúl, por favor, déjame explicarte. Explícame qué. ¿Qué te revolcaste con él en la escalera del edificio? ¿Qué me tomaste por idiota todo este tiempo? Te tapaste la boca con la mano, soltando un sollozo ahogado. No fue así de simple. Todo fue un error. ¿Un error? Yo lo llamo traición. Vi tus ojos llenarse de lágrimas. Empezaste a balbucear algo sobre la monotonía, la falta de chispa, que habías cometido una locura. Te movías por la habitación con nerviosismo, intentando acercarte a mí, rozarme la mano, buscar mi perdón. Pero cada palabra tuya me sonaba hueca. Raúl, escúchame. No quiero tus justificaciones. Quiero la verdad. ¿Desde cuándo? Silencio. Apartaste la mirada. Meses, dijiste al fin, casi sin voz. Fue hace meses que comenzó todo. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo se me helaba el pecho. No fue un desliz de una noche, sino un romance a tus espaldas durante meses. ¿Te acostabas con él en nuestro hogar? No. Nunca aquí.
¿Crees que eso lo hace menos asqueroso? Me levanté tan bruscamente que casi tiro la mesa. Tuve que contener el impulso de romper algo. Sentía cada músculo de mi cuerpo tenso, las palabras atragantadas en la garganta. Raúl, por favor, lo amo todo de ti. Esto fue un descontrol, ¿yo? Cierra la boca. Lo dije en un susurro, suave, pero llenándolo de un filo que cortaba el aire. ¿Y eso te hizo temblar? Fue la primera vez que te di una orden de ese modo. Te vi bajar los ojos, con las mejillas empapadas de lágrimas. Voy a pedir el divorcio, sentencié. Y pediré la custodia de nuestro hijo. No puedes. Raúl, no puedes hacerme esto. Puedo y lo haré. Tengo pruebas de que no eres apta para criar a un niño en un ambiente sano. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Te miré con desprecio. Tú siempre fuiste la que tenía el control, ¿verdad? Pensaste que nunca me daría cuenta. O que, si lo hacía, iba a perdonarte por amor. Te tapaste la cara, llorando con desesperación. Y yo me quedé allí, sintiendo que mis lágrimas se habían secado hace mucho. Raúl, nuestro hijo te necesita a ti, pero también me necesita a mí. No permitas que el niño te vea así. O mejor dicho, no le hagas pasar la vergüenza de verte en brazos de otro. No respondiste. Me di la vuelta, agarré el USB y salí de la habitación, dejando tras de mí un silencio insoportable. A partir de ese momento, empezaste a hacer llamadas desesperadas, intentando que nuestro amigo desapareciera de tu vida. Pero la realidad era más grande que cualquier artimaña. Inicié los trámites legales. Contraté a un abogado que me asesoró sobre la mejor forma de exponer la inestabilidad emocional en la que vivías. Te mandé con frialdad documentos que requerían tu firma, adjunté la grabación y argumenté que te habías involucrado en actos de riesgo, citando la escena en las escaleras. En todo ese tiempo, mi hijo me preguntaba por qué estabas tan triste. Le dije que solo estabas enferma, que necesitabas descansar. No sabía cómo explicarle que la mujer a la que amábamos se había acostado con mi mejor amigo. Una noche, después de un largo día, volví al departamento y encontré un pequeño sobre en mi escritorio. Dentro había un anillo de matrimonio, el tuyo, y una nota con tu letra, lo siento. Qué fácil parecía para ti romper todos nuestros años con una sola frase. El día de la audiencia preliminar, nos presentaron con un mediador. Estabas sentada a un lado, con tu expresión abatida. Y yo hablaba mirando un punto fijo en la pared, con la grabación en mi poder. No dejaste de suplicar que lo intentáramos de nuevo, prometiste cambiar, juraste que lo harías todo por nuestra familia. Pero tus palabras chocaban contra un muro de resentimiento. Mi amigo desapareció de tu vida tan pronto como vio la gravedad de la situación. Recibí un mensaje de él, intentando justificarse, no sé cómo ocurrió, Raúl. Ni siquiera lo leí completo. Lo borré, y con él, todo rastro de lo que alguna vez consideré una amistad. El proceso legal fue breve. Presenté un informe psicológico donde se alegaba que tu relación extramarital había generado un entorno tóxico. Tu reputación quedó manchada, al final. Aceptaste ceder la custodia a cambio de un régimen de visitas y un acuerdo económico moderado. Recuerdo tu expresión cuando firmaste los papeles. Parecías un fantasma de ti misma. Esa mujer llena de vitalidad que conocí se había convertido en un manojo de arrepentimiento y tristeza. Un vacío inamovible lo llenaba todo. Después de eso, empaqué mis cosas. Le dije a nuestro hijo que nos mudábamos temporalmente a un lugar cerca de mi trabajo. Le hablé con toda la delicadeza de que fui capaz, intentando proteger su inocencia. Tú te quedaste sola en el departamento que tanto habías amado, rodeada de las paredes que habían presenciado tus mentiras. Tiempo después, coincidimos en un evento corporativo. Yo no esperaba verte allí, pero apareciste con un par de colegas. Me di cuenta de que te habías cortado el cabello, que tu mirada era más opaca. Trataste de saludarme, mas yo me di vuelta y fui a servirme un trago. Y entonces, el infortunio volvió a sacar sus cartas. Entre la gente, reconocí a un hombre con gafas, aspecto tranquilo, hablando con varios asistentes. Se presentó como Arturo Ríos. Su voz suave me resultaba extrañamente familiar. Lo escuché mencionar tu nombre. Dijo que había sido tu profesor en la universidad.
Y de pronto, soltó algo que resonó en mis oídos. Ella siempre tuvo un amor secreto por un estudiante mío. Creo que fue su primer gran romance. Las piezas encajaron. Sentí escalofríos. Arturo, tu antiguo profesor, hablaba de ti como si fueras un recuerdo impregnado de nostalgia. Lo confronté con cautela. ¿Hablas de Isabela Hernández? Él asintió, sorprendido de que supiera tu nombre. Comenzó a contarme anécdotas de cuando estudiabas literatura, de cómo te brillaban los ojos cuando hablabas de grandes novelas. Y en un punto, mencionó algo más íntimo. Recuerdo que se enamoró de un chico, mi mejor estudiante. Fue una relación intensa. Ella lo siguió a donde fuera, hasta que todo terminó mal. Me quedé absorto. No sabía si refería a un romance anterior o si hablaba de la misma conducta que te llevó a engañarme. Un golpe sordo en el pecho me recordó tu frase, tú siempre estuviste en segundo lugar. ¿Y ese chico sigue en contacto con ella? Pregunté, fingiendo curiosidad. ¿Sabes quién era? No lo volví a ver. Pero me consta que ella fue capaz de cualquier cosa por mantener esa relación, hasta de mentirle a su familia. La cabeza me daba vueltas. Tuve la certeza de que tu capacidad de engaño venía de lejos. Te encantaba ese subidón de adrenalina, de sentirte deseada por alguien que no era tu pareja oficial. Lo confirmaba este profesor, sin saber el daño que me causaba con sus palabras. En ese instante, te vi a lo lejos, inclinada sobre una mesa, conversando con alguien. ¿Era él? ¿Otro amante? ¿Podrías haber vuelto a tus andadas? Se me revolvió el estómago. No lo pensé más. Me acerqué al conductor del evento, que daba una especie de juego de preguntas y respuestas. Al ver tu interacción, entendí, se trataba de una especie de concurso de conocimientos generales. Él, quienquiera que fuera, se mostró amable contigo, te dedicó un par de sonrisas. Yo me acerqué por detrás. Te volví a ver después de meses de silencio. Tus ojos chocaron con los míos, en tu mirada había una mezcla de vergüenza y sorpresa. Raúl. No hables. Estoy harto de tus palabras, susurré, con una suavidad extrañamente cruel. Alguien me entregó el micrófono para la última pregunta de la dinámica. Lo dejé a un lado, ignorando la expectación de quienes estaban presentes. Era ridículo. Me marché con paso firme hasta la salida, abrumado por la mezcla de rabia, dolor y desprecio. Tú me seguiste a cierta distancia. Ya en el lobby, me volví hacia ti, sin levantar la voz. Esto es para ti. Te di un sobre. Lo abriste y descubriste un cupón para una consulta con un psiquiatra especializado en terapia de pareja e infidelidad. Pude notar cómo tu rostro se contrajo, a punto de llorar. Pero yo no sentía compasión. Tal vez te ayude a descubrir por qué te comportas así, murmuré. O tal vez no. Me da igual. Tomaste aire, con el labio temblando. Raúl, por favor. ¿Podemos hablar en algún sitio más privado? No. Nuestro tiempo de hablar se acabó. Di la media vuelta y seguí mi camino hacia la salida. El presentador del evento anunció a los ganadores de aquella trivialesca actividad. El murmullo se hizo más fuerte. Para mí, todo era un ruido lejano, sin importancia. Salí al exterior, a la noche estrellada. Sentí que el aire era irrespirable, pero, al mismo tiempo, me invadía un alivio oscuro. Sabía que esto marcaba un antes y un después definitivos. No iba a retroceder ni a darte otra oportunidad. Nos vimos una última vez, frente al juzgado, para firmar documentos finales sobre la custodia. Vi tu rostro ojeroso, tu gesto cansado. Firmaste sin decir palabra, con la mirada perdida. Cuando el oficial dio por concluido el trámite, supe que ya nada nos ataba, más allá de nuestro hijo, que llevaría las marcas de esta historia rota. Me alejé de ti, sin mirar atrás. No me diste un abrazo, ni un adiós. Quizá comprendiste que todo estaba dicho. Ese día, sentí en los huesos una especie de vacío, y a la vez, una punzada de paz. Los meses siguientes fueron extraños. Me dedicaba plenamente a mi hijo, organizando mi nueva rutina. Él hizo preguntas, claro, preguntas difíciles de responder. ¿Por qué mamá ya no vive con nosotros? ¿Por qué estás tan serio todo el tiempo?
Traté de ser sincero, sin entrar en detalles. A veces, las personas adultas cometen errores y se lastiman. Eso fue todo lo que pude expresar. No volví a ver a mi amigo. Dicen que se mudó a otra ciudad, tal vez por la vergüenza, o porque su propia familia lo rechazó al enterarse de su relación contigo. Sinceramente, me dio igual. El tiempo, al final, no curó mis heridas. Solo las borró un poco, como la lluvia que va diluyendo un dibujo hecho con tiza en la acera. La cicatriz emocional quedó ahí, y siempre sangrará un poco cuando la roce algún recuerdo, un olor, o la imagen de tu silueta atravesando una puerta. Mi vida siguió adelante. Conocí gente nueva, me refugié en mi trabajo, busqué calma en actividades que antes ni me interesaban. Y con cada día que pasaba, sentía que tu recuerdo se transformaba en una especie de sombra borrosa. Puede que me hayas llamado alguna vez. No lo sé. Cambié de número de teléfono y solo te dejé una línea de contacto para asuntos de nuestro hijo. Cuando él está contigo, prefiero no preguntar mucho, para no remover la costra de la herida. Hoy, mientras registro este testimonio, siento las manos aún algo trémulas. Mi abogado me dijo que era bueno documentar mi perspectiva, por si hubiera disputas futuras. Pero más allá de lo legal, lo hago por mí mismo. Me resulta terapéutico poner cada palabra en su lugar, como clavos sellando un ataúd lleno de memorias dolorosas. Ya no hay gritos, ni reclamos, ni escenas desesperadas. Estoy en calma, y esa calma es más temible que cualquier furia. Es como si un abismo se hubiera abierto en mi interior, y a la vez se hubiera tragado todos los escombros de lo que fuimos. No pretendo venganza adicional. Lo que hice con la custodia, con la divulgación de la grabación, con mi frialdad legal, ya fue suficiente castigo. Tú quedaste allí, en la sombra de tu propia culpa, que supongo te acompañará toda la vida. Ahora veo las cosas con la mirada seca y el pulso firme. Dicen que la venganza no llena ningún vacío, pero, al menos, me dio la sensación de hacer justicia conmigo mismo. Tú siempre estuviste en segundo lugar, lo dijiste con la soberbia de quien cree que nunca será juzgado. Hoy, yo ya no estoy en esa competencia ridícula. Mi guerra interior cesó, y, de alguna forma, salí vencedor, aunque con el corazón maltrecho. ¿Cuánto duele?, me preguntan a veces en un susurro mis reflexiones nocturnas. Duele lo suficiente para entender que el perdón nunca será total. Pero el dolor tampoco es un infierno eterno, es un recordatorio de que un día confié, amé, y fui engañado. Y eso me hizo diferente, más frío, sí, pero también más consciente de lo que espero de mí y de los demás. Miro al espejo y apenas reconozco al hombre que un día se emocionaba con la idea de un futuro compartido. Ahora, solo veo a un tipo que sobrevivió a la traición y que, en su calma, lleva implícita la fuerza de una decisión irrevocable: no volveré a ser el mismo. Y no permitiré que me destruyan otra vez. Hace poco, me crucé con una vecina del antiguo edificio. Me preguntó si estaba bien, si había solucionado mis problemas. Asentí con una sonrisa formal y me despedí sin entrar en detalles. No tenía sentido prolongar la conversación. Problemas, lo llamó ella, yo lo llamo un naufragio del que salí con el alma hecha jirones, pero vivo. Quizá, un día, nuestro hijo te perdone, o entienda tu parte de la historia. Yo no le contaré lo que vi en esa escalera húmeda. Prefiero que lo descubra por sí mismo, cuando sea un hombre. Si alguna vez me pregunta por qué nunca volvimos a ser una familia, quizá responda con esta frase: tu madre eligió algo que no era yo, y yo elegí no mendigar su amor. El final de mi relato llega con una serenidad que corta como el filo de un cuchillo. No hay discursos de reconciliación, ni ruegos ni súplicas. Hay un vacío seco, un silencio. Y en ese silencio, resuena tu frase: tú siempre estuviste en segundo lugar. Yo te digo, ya no me importa en qué lugar me pones. Porque me he bajado de tu podio. Me quité la etiqueta de juguete. Ese hombre que solía amarte quedó enterrado. Ahora, cada uno sigue su camino, con una historia inconclusa que se nos clavó en la carne. El tiempo no cura, solo borra. Y en ese borrón, desapareciste de mi vida, dejando un hueco que ya no sangra como antes, pero me recuerda, cada vez que respiro, que el amor no es garantía de lealtad, y que las personas pueden derribar en un instante lo que tardaron años en construir. Hoy, yo camino sin prisa, con la cabeza alta, con un paso seguro,
aunque mi alma siga arrastrando cicatrices. No busco consuelo, no busco venganza. Solo busco existir en paz, sabiendo que, al final, cumplí mi parte y me liberé de tu engaño. Y eso, para mí, es suficiente.